Ya salieron los hooks. Dan Abramov, el creador de Redux y actualmente desarrollador en Facebook, se encuentra trabajando en el núcleo de React y mencionaron hace ya un tiempo el lanzamiento de los hooks en React. Estos permiten de que nuestros componentes funcionales puedan tener ciclo de vida, además de mantener un estado como lo hace la contraparte de clases. Pero si nosotros ya tenemos todas estas funcionalidades en las clases de React, ¿por qué nosotros deberíamos empezar a utilizar los hooks? Mi nombre es Nicolás Schurman y esto es Hola Mundo. Bienvenidos a este canal donde hablamos sobre nuevas herramientas, JavaScript, tutoriales, gadgets y donde yo te ayudo a encontrar tu vocación en el mundo de TI. En el capítulo de hoy vamos a ver React Hooks, qué problema intentan resolver y finalmente vamos a utilizar uno de estos hooks. React Hooks fueron agregados en la versión 16.8, que te permiten utilizar estado y también algunas partes del ciclo de vida de los componentes de React en componentes funcionales, sin tener que escribir clases. Las principales ventajas que tienen los hooks en esta nueva versión es que no se deprecó absolutamente nada de la API. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros podemos seguir utilizando las clases y además podemos ir agregando los hooks de manera si queremos agregarlos o si no queremos agregarlos. Tiene 100% de retrocompatibilidad. Como mencionamos antes, no se borra nada de la API. Puedes seguir escribiendo con clases y se encuentra disponible ya. Dentro de los problemas que intenta resolver es de que utilizar lógica para mantener el estado en los componentes de clases es difícil de reutilizar. Siempre que nosotros queremos reutilizar la lógica para poder mantener ya sea el estado u otra lógica como del component should update o component will update, nosotros tenemos que empezar a hacer como especie de hacks de tomar estas funciones, sacarlas a otro archivo, luego tenemos que importarlas, hacerles un bind y por lo general son más tareas que las que uno tiene que realizar para poder reutilizar esta lógica. Si bien si nosotros practicamos esto vamos a poder hacerlo, pero no es una tarea sencilla de realizar. Los componentes complejos se vuelven cada vez más difíciles de entender. Esto es debido a que cada vez que tú quieres escribir algún componente, este tiene mucho código que tú tienes que leer, tienes que llamar a varios métodos de este mismo componente, y lo cual hace de que tú tengas que pasar de un componente desde el render, tengas que subir después hasta algún método que se creó, después tengas que pasar por el ciclo de vida, y finalmente esto empieza a agregar una complejidad que es bastante excesiva. Las clases son confusas, no solamente para las personas, sino también para las máquinas. En React, el contexto de this o la palabra reservada de this no funciona exactamente igual en los otros lenguajes. Entonces nosotros como desarrolladores tenemos que entender el uso de this dentro de las clases y eso en un comienzo puede ser bastante frustrante o confuso. Sin embargo, si nosotros utilizamos solamente funciones, ya no es necesario el uso de this, por lo cual es bastante más sencillo trabajar, tienes una preocupación menos. Las clases también en JavaScript, cuando hay que minificarlas, el trabajo la verdad es que no es tan prolijo cuando son minificadas. Esto hace de que el hot reloading, la verdad es que no sea tan confiable. Para resolver todos estos problemas se inventaron los hooks, ya que por lo general las funciones son bastante más fáciles de entender que una clase. Y como dijo una vez un gran desarrollador, a veces la solución más simple y más elegante no es una clase, no es herencia, no es composición, sino que solamente una función. Lo primero que vamos a hacer en este caso es meternos a una carpeta a crear nuestro proyecto. Aquí finalmente ya hemos instalado nuestro proyecto y vemos de que tenemos en React 16.8.6. Es muy importante utilizar esta versión y no la 16.8. Ya que no es hasta la versión 5 donde no corrigen un error que no se pueden probar los componentes con Ensign, por lo menos con Shallow Rendering. Así que es importante que utilicemos esta versión. Así que ahora vamos al código. Aquí nosotros tenemos en app.js una función, un componente, que ya no lo está creando con clases, sino que ahora tenemos solamente la función. Ahora, sin embargo, yo lo que voy a hacer en este caso es que voy a transformar un poco este componente de manera de que cuando nosotros pinchemos en un botón me vaya incrementando el estado. Voy a hacerlo primero con clases y luego voy a pasar a utilizar los hooks. Finalmente ya tenemos implementado nuestro pequeño contador utilizando un sistema de clases. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que hacemos
desde la línea 6 hasta la línea 8 es que nosotros estamos definiendo un estado que va a contener la variable de contador y la vamos a inicializar en 0. Luego de eso, generamos un método, declaramos un método, que lo que va a hacer es que va a actualizar la variable de contador y le va a aumentar su valor en 1. Luego de eso, en el método de render estamos sacando esta constante o variable de contador y la estamos imprimiendo dentro de P. Finalmente, lo que hacemos es que creamos un botón que en el método de onClick va a ejecutar dis.incrementar y dis.incrementar aumentará el valor de esta variable. Ahora veamos esto. Si es que yo quiero reutilizar esta función que estoy declarando acá de que contiene dis.setState, yo estoy haciendo uso en este caso del contexto de dis de la clase de app. Por lo que si yo quiero reutilizar esta lógica en otro componente, yo lo que tengo que hacer es extraer esta función, tengo que cortarla, tengo que pegarla en otro lado, y cada vez que yo la pase aquí, tengo que hacerle un bind para poder pasarle el contexto de dis de app a esta función, de manera de que el contexto de dis sea siempre el mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos que manejar el contexto de dis, ya nos estamos empezando a meter en un terreno un poco complejo. El contexto de dis en JavaScript no es algo sencillo. Tú lo puedes practicar, tú puedes eventualmente entenderlo y masterizarlo, pero siempre va a ser un contexto complejo. No solamente para nosotros como desarrolladores, sino para también desarrolladores nuevos. Es mucho más fácil entender las propiedades, el estado y cómo las propiedades van pasando de arriba hacia abajo en los componentes. Pero entender el contexto de dis es algo difícil, porque aquí, en este caso, dis es app. Pero si yo cambio de una propiedad de clase, la cambio a un método, el valor de dis no siempre va a ser el mismo. Entonces tengo que aprenderme también cuándo dis va a ser la clase y cuándo no, para poder aplicar bind. Este es un problema que los hooks quieren resolver. Así que lo que vamos a hacer ahora es de que vamos a transformar nuestro componente en una función. Ahora lo que hicimos fue dejar solamente una función de app que retorna nuestro JSX. En este caso, esto obviamente no va a funcionar. Contador no se encuentra declarado. Incrementar, le sacamos el dis para poder crear una función solamente que se llame incrementar. Vamos a ver si es que esto funciona declarando valores iniciales. Y aquí vemos de que sigue funcionando. Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a poder actualizar o incrementar el valor de contador utilizando solamente los hooks y sin hacer uso de las clases. Vamos a ver ahora. Aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a ver qué fue lo que hicimos. Estamos haciendo uso de nuestro primer hook, que es el de useState. useState lo que hará será simular nuestra función o método de setState, que es el encargado de actualizar el estado de nuestro componente. Luego de eso, fíjense lo que estoy haciendo. Cuando yo llamo a useState, le tengo que indicar cuál va a ser su estado inicial, que en este caso el estado inicial va a ser el valor de 0. Es como cuando nosotros definimos state dentro de la clase y le decimos de que contador va a tener inicialmente el valor de 0. Eso nosotros lo solucionamos en solamente una línea. Entonces, useState lo que va a hacer es de que nos va a devolver un arreglo. Ese arreglo lo que hace es que va a contener dos valores. El primero es el valor que contiene el estado, que inicialmente es 0. Y el segundo que contiene es una función que permite actualizar el estado. Lo que hará la segunda función es que va a reemplazar el estado anterior. Luego de eso, nosotros definimos una función que se llama incrementar, que era la misma que nosotros teníamos antes. En este caso,
lo que hará será tomar el valor anterior que tenía contador y lo va a incrementar en 1. Y fíjense en esto, muy importante. Contador, en este caso, se encuentra dentro del mismo scope porque está dentro de la función app. Entonces es por eso de que yo, utilizando la función de incrementar, puedo acceder al valor de contador porque se encuentra dentro del mismo scope y le puedo agregar el valor de 1. setContador también se encuentra dentro del mismo scope porque se encuentra acá arriba. Y por eso yo también puedo llamar a esa función. Luego de eso, lo que hacemos es de que dejamos nuestro componente tal cual como se encontraba. Así es que, sin necesidad de utilizar clases, nosotros pudimos actualizar el estado de nuestro componente haciendo uso solamente de setState. La principal ventaja que tiene esto es de que son solamente funciones, por lo que yo puedo tomar todo este valor que se encuentra acá, sacarlo hacia otra función y finalmente reutilizarlo acá. Vamos a ver eso. Entonces, veamos qué fue lo que hicimos. Tomamos nuestra función, o sea, nuestro useState, también donde definimos la función de incrementar y lo llevamos a otra función, que en este caso se llama useContador. Y aquí nosotros estamos haciendo lo mismo, sacamos la misma lógica, pero como useContador es solamente una función, no tiene absolutamente ninguna gracia, lo que nosotros podemos hacer es de que podemos retornar estos valores que nosotros creamos. Podemos retornar el valor que contiene nuestro estado y también podemos retornar el valor de incrementar, la constante, la función que nosotros definimos que aumenta el contador. Y esto nosotros después lo estamos utilizando en nuestro componente funcional, que es el de app. Aquí nosotros lo ejecutamos y aquí recibimos contador y también recibimos incrementar. Y finalmente, nuestro componente se redujo a solamente un par de líneas comparado con como era antes. Ahora, si es que yo quiero hacer uso de useContador y quiero que todavía sea más flexible, porque en este momento solamente parte en 0. Si es que yo quiero que empiece, por ejemplo, en 5, lo que tengo que hacer es pasarle ese valor como argumento a useContador, ya que es solamente una función. Vamos a hacer eso. Y aquí ya podemos ver de que esto sigue funcionando. Entonces, lo que hicimos fue hacer uso del hook useState, creamos una función a partir de este hook, le entregamos un valor inicial con el cual nosotros después vamos a poder reutilizar esta lógica de manera bastante sencilla, ya que solamente es una función. Definimos nuestra función de incrementar y luego retornamos los valores que a nosotros nos interesan, que es el valor del estado y también la función que permite incrementar el valor. Ahora que ya sabes utilizar useState, el hook de React, cuéntame acá abajo en la caja de comentarios cómo lo vas a utilizar. Déjame tu opinión también acá abajo en la caja de comentarios qué tipo de video te gustaría ver. Y si te gustó este video, dale click en me gusta y suscríbete. Y si no te gustó este video, dale click en me gusta y suscríbete. Voy a estar subiendo este tipo de contenido donde espero poder ayudarte en tu futuro profesional. Y si te gustaría profundizar en cómo realizarle pruebas a los hooks, en un video posterior te voy a dejar un link donde podrás acceder a un curso que estoy terminando de cocinar, donde realizamos pruebas a los componentes que son escritos con hooks. Y quiero también aprovechar de mencionarles algo. La semana que viene no va a haber video. Y esto es porque me estoy yendo a una conferencia de software durante ese fin de semana. Cuando vuelva les voy a contar un poco más sobre esta conferencia de software y también podremos continuar con esta serie de videos donde yo les explico cómo utilizar los hooks. Hasta la próxima y ¡chao mundo!